Cuando vemos la salud pública en ese estado, absolutamente descriptivo de estos últimos 8 años de la gestión anterior. Eso también es corrupción. Bueno, hablando de corrupción, justamente empezamos a tratar de entender ahora la tarea y el trabajo que tendrá la justicia en los próximos días. Antonella Camargo, ¿cómo estás? Buenas noches, Santo. Buenas noches, Emi, y a toda la audiencia. Bueno, un poco la idea es contarle a la gente esto, porque por ahí uno se queda en la información de, bueno, denunciaron a tal funcionario, pero ¿cómo avanza? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las presentaciones que se han realizado? ¿Y sabés lo que uno percibe, Anto? Es que hay, bueno, sí, denuncias, ¿y después qué? ¿Y la justicia qué? ¿En qué queda? Empecemos a tratar de explicarnos cuál es ahora el rol de la justicia, una vez que ya hay ministros o exsecretarios denunciados oficialmente, ¿no? Exactamente, y vamos a arrancar con algo que mencionaba Daniel más temprano y que fue la última denuncia que se conoció. Fue presentada por la Fiscalía de Estado, por el doctor Víctor Endeiza este fin de semana, el domingo concretamente, ante la Fiscalía de Instrucción número 1 de la ciudad de San Luis. Denuncia contra la ex secretaria de Transporte, de Deportes, de Cintia Ramírez. ¿Por qué? Porque en los primeros días de gestión detectaron que ella, bueno, cumplía 3 roles en simultáneos. ¿Cuáles eran estos 3 roles? Bueno, justamente el cargo de secretaria de Deportes de la provincia. También era quien estaba a cargo del ente Deportes San Luis, que es un ente descentralizado que dependía de la Secretaría de Transporte. Y en tercer lugar, Cintia Ramírez es la presidenta del Fútbol Club San Luis, y en este sentido fue que detectaron una serie de maniobras que ¿en qué consistían? Bueno, que la Secretaría giraba fondos al ente transporte para finalmente el Fútbol Club. ¿Cuál es la irregularidad? Que justamente, bueno, era ella quien presidía estos 3 entes. Fue el principal punto que detectaron en la Fiscalía de Estado, a partir de lo cual surgieron las denuncias. Uno de los puntos relevantes que surgen en la presentación judicial, una presentación judicial de 13 páginas, es que al menos entre 2022 y 2023 se hicieron 276 transferencias al club de fútbol. 276 transferencias o pagos que eran destinados, entre algunas de las cosas, vestimenta, transporte, también habían comprado televisores, habían comprado lavarropas, habían comprado cortinas. Bueno, fueron algunos de los elementos que enumeraron en estas transacciones que fueron realizadas por la Secretaría de Transporte y, por supuesto, transacciones que fueron millonarias y que involucraban los recursos públicos. Además, uno de los hechos que también había tomado trascendencia días atrás tenía que ver con la compra de este colectivo. Un colectivo por 290 millones de pesos que también fue cuestionado inicialmente porque se hizo a días de que finalizara el gobierno de Alberto Rodríguez Sá. Bueno, pero además de esto se sumaron irregularidades porque primero había sido un proceso muy rápido el que se realizó para sacar los recursos del Estado, y también porque la Fiscalía estuvo investigando y consideraban que habían facturas que estaban infladas. La empresa... Sobreprecio. Sí, exactamente. La empresa presentó un monto de 290 millones, pero cuando uno analiza y busca, por ejemplo, a Cara, que es uno de los organismos que maneja los precios de los vehículos, encontraban un valor de un vehículo, el mismo colectivo, pero 0 kilómetro, $165.000. Había una diferencia, y si comparamos, bueno, el dólar informal a 1.000 pesos, bueno, ascendía aproximadamente a los 170 millones de pesos, muy por debajo de lo que había gastado la Secretaría de Transporte. Y también estuvieron investigando en Mercado Libre, donde también incluso el valor era mucho menor a lo que había gastado la Secretaría de Transporte. Por eso justamente es parte de esta investigación. Concretamente se la está investigando por 4 delitos. Muy bien. A Cintia Ramírez, la secretaria de Deportes. Negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, otro de los delitos que aparece especulado, y finalmente fraude en perjuicio de la administración pública. Lo decíamos, es una denuncia que se suma a otras denuncias anteriores y que en concordancia con otra denuncia anterior recayó en la Fiscalía número 1. Retomamos las denuncias anteriores. Una de ellas había sido contra el exministro
ministro de Producción, Marcelo Amitrano, por estos vehículos que desaparecieron y que aparecieron, algunos en Nueva Galia, otros en la casa de un comisario general, de Marcelo Balbo. Bueno, esta es la primera causa que ya tuvo movimiento. Hubo 2 denuncias presentadas. Perdón, la justicia empezó a actuar. La justicia empezó a actuar y fue con citaciones, con entrevistas a personas que pueden estar implicadas en este caso. Uno de ellos es un responsable del Ministerio de Producción que fue citado durante esta mañana. Estamos hablando de Cristian López, que él era como de cierta manera el que tenía que controlar los pagos que se hacían en el combustible. Recordemos que hubo un uso de combustible excesivo. Uso que no, alcanza... abuso, perdón, te corrijo, ¿eh? No hay que corregir a los compañeros al aire, pero digo, no es uso, eso fue abuso. Exactamente, por 40 millones de pesos aproximadamente solo en 2023. Bueno, fue la primera causa que tuvo avances. Está a cargo del fiscal de instrucción número 1, Francisco Asad Ali, que es quien llamó a estas citaciones. Por el momento no pueden decir qué fue lo que sucedió hoy en estas citaciones, pero sí estiman que van a ser más y que se van a ir sumando como una forma de sumar pruebas. Bien. Eso es la causa que estamos hablando, que también tiene otra denuncia realizada en la ciudad de Villa Mercedes, concretamente en Villa Mercedes por estos vehículos que aparecieron en Nueva Galia, que decías más temprano. Bueno, en ese caso, quien interviene es el fiscal Maximiliano Vaz-Lacasina. Y en esta misma causa, vinculada a la investigación de estos vehículos que desaparecieron, el viernes pasado el fiscal de Estado Víctor Endeiza decidió ampliar la denuncia para que también alcance a quien fue secretario de Transporte durante la gestión anterior hacia Sebastián Anzulovich. ¿Por qué? Porque considera que el funcionario tenía que conocer lo que pasaba con esos vehículos, tenía que conocer y estar al tanto del faltante. Por eso, en el caso tanto de Anzulovich como de Amitrano, los delitos por los cuales son investigados son fraude a la administración pública y también incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Hoy vimos un avance, hoy vimos que exfuncionarios del gobierno anterior comenzaron a transitar por el edificio de tribunales y se espera que en los próximos días y en las próximas semanas continúe. Bueno, es interesante lo que contás, porque realmente, más allá de todas las denuncias que se va haciendo, llegará un momento que tendrá que actuar la justicia, ¿no? Con este caudal de pruebas que hay, inclusive recién con Daniel hablábamos del 0800, con pruebas o denuncias anónimas. Digo, los fiscales ya tienen una cantidad de pruebas, por lo menos, para seguir diferentes líneas de investigación, ¿no? Esa corrupción que empieza a tener nombre y apellido y donde ya hay funcionarios caminando por tribunales. Exactamente, fue lo que vimos hoy y se espera que continúe así en las próximas semanas. Gracias, Santo. En un ratito vamos a hablar de algo interesante. Exactamente, vamos a hablar de 2 temas, sí. Un hecho trascendente de las últimas horas y tiene que ver con un hecho de violencia en la Navidad, y también volvemos a hablar de gente que sigue pidiendo justicia. Bien. Tras la pausa, volvemos y seguimos desarrollando noticias aquí en Más Noticias, edición central. Siempre perder un ser querido causa mucho dolor. Y a veces, cuando la justicia es por demás burocrática, ese dolor se agudiza. Y hay muchos casos así en San Luis, Santo. Sí, Emi, lo decíamos 2 semanas atrás cuando nos referíamos al caso Amancay Pedernera, sí. Esta joven de 20 años que fue embestida en la avenida Santos Ortiz. Hubo una marcha para pedir justicia por ella, donde se sumaron más familias que tenían un común denominador. Habían perdido a sus seres queridos en accidentes de tránsito. También, en la mayoría de los casos, aún aguardaban una resolución de la justicia. Uno de estos casos es el de Brian Díaz, un joven que tenía apenas 27 años y que perdió la vida el 25 de septiembre del año pasado. Iba hacia Potrero de los Funes, iba por la avenida del Portezuelo cuando fue embestido por un auto. Los golpes fueron tan fuertes que perdió la vida en el lugar. La familia sigue pidiendo justicia. 14 meses después hay una elevación de la causa a juicio, pero ¿cuál es el principal cuestionamiento? Que no hubo medidas para quien conducía ese vehículo. ¿Por qué? Porque hoy permanece en libertad y la única prohibición que le pusieron es que él no puede salir de la provincia, pero puede seguir manejando. Quienes sí estuvieron hablando al respecto sobre lo que han sido estos 14 meses fue una de las hermanas de Brian, sí. Natalia, y también la abogada que dio cuenta de cómo ha sido el paso de la causa en la justicia, la doctora Claudia Díaz. Así que si te parece, escuchamos lo que decían. Claro que sí. Avenida del Portezuelo, escasos metros de la maternidad provincial Teresita Baigorria, 25 de septiembre de 2022. Ese día esta zona se llenó de movimiento policial a raíz de un trágico accidente. Se volvía a la casa de la novia, pero antes iba a dar una vuelta por el potrero.
había puesto él en su estado, que se iba a dar una vueltita al potrero, y de ahí ese día Brian no contestaba. Entonces mi hermano se fue directamente. Cuando llegó vio la moto, el casco. Se pudo determinar en su momento a través de las periciales mecánicas y la planimetría que no hubo una ejecución del freno de mano, por ejemplo, ni tampoco de la palanca de frenos por parte del acusado, que el acusado iba a una velocidad mayor de 150 a 180 kilómetros por hora por un camino sinuoso, con curvas, delimitado con doble línea amarilla, e iba por el carril contrario. La primera llamada que hace el acusado es al abogado. Quienes llaman al centro de salud, a la ambulancia, son los testigos. Y era una persona responsable para andar en moto. No es porque sea mi hermano. Cualquiera que vos le preguntes, él tenía su carnet al día, tenía el seguro, tenía el casco, no era un casco cualquiera. Incluso en el momento del accidente nunca se le desprendió. Acá abajo el casco se partió cuando él cayó. No importa si se acercó, si lo vio, si lo miró, si llamó a la policía, si se preocupó. No, él no hizo nada de eso. Ni siquiera por los testigos, que son los que hablan, ni siquiera se volvió a ver si mi hermano estaba muerto. Nos cruzamos y ni siquiera eso, ni siquiera un perdón, o no lo quise hacer, o nada. Nada absolutamente, en todos estos meses, nada. Que duele porque uno por ahí se pregunta si la vida realmente vale. Elevar la causa con un homicidio simple implica que no se va a poder realizar un juicio abreviado, como antes sí se podía, y otra de las cuestiones es la pena. Estamos hablando de un mínimo de 8 años a un máximo de 25. Les alegraba, Brian, nosotros le decimos, era nuestro superhéroe, porque siempre andaba colgándose y decía que era el hombre araña, y se disfrazaba y los agarraba a los niños y los ponía. Realmente no te puedo explicar lo que era. Era la persona más buena que había. Un accidente, nadie está exento, ¿no?, de que pueda tener un accidente. El tema es cómo reaccionás después del accidente. Exactamente, bueno, lo decía un poco la hermana a partir de testigos que vieron el episodio. Prácticamente ni se acercó y pudo dar declaraciones a un medio que estaba en el lugar y parecía que no había pasado nada, y decía que bueno, que él se había cruzado de carril. Las pericias determinaron que sí, el auto fue el que estaba en el carril contrario, y bueno, Brian perdió la vida. Esperan que el próximo año se lleve adelante el debate oral con una causa que es por homicidio simple, un avance de lo que era inicialmente, que era el homicidio culposo, y por supuesto esperan que la justicia actúe. Te cambio de tema y te pregunto por una situación que se conoció ayer, un enfrentamiento entre familias y un final trágico. Exactamente, fue una Navidad violenta y una Navidad trágica en la ciudad de San Luis, un enfrentamiento entre dos familias, familia Marín, familia Zavala, fue en el barrio 100 Viviendas, sí, en la zona de la Tercera Rotonda. Bueno, a partir de este enfrentamiento, donde se estima que participaron entre 12 y 15 personas, un joven de 24 años perdió la vida durante esta tarde, al mediodía más o menos, fue confirmado por el Hospital Central Ramón Carrillo, tenía muerte cerebral. Así que prácticamente, bueno, no habían muchas esperanzas, y fue producto de heridas que tenía, de golpes, patadas y también piedras. Sería lo que le habían arrojado. El fiscal que mencionamos hace un ratito, Francisco Azatalí, es quien está llevando adelante la investigación. Hay 3 personas detenidas hasta el momento. Durante la tarde y noche se estaban llevando adelante más allanamientos, así que no se descartan más detenciones. Estos 3 detenidos tienen entre 20 y 30 años. Algunos pertenecen a la familia Marín, y bueno, van a avanzar con la causa. Se estima que en las próximas horas se va a hacer la audiencia de formulación de cargos. Se llama Sergio Alexis Zavala, sí, este joven de 24 años que murió producto de un hecho de violencia en la ciudad de San Luis. La violencia, situaciones que suceden también aquí en la provincia de San Luis. Santo, gracias. Nos reencontramos el próximo martes. El próximo martes, con